¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar otra vez con nosotros en estas charlas, en estos temas con Cadefi. Muchas gracias a Cadefi por la invitación, gracias y a ustedes sobre todo por la paciencia. Esos aviones no tienen palabra. Salí tempranísimo, pero hubo un retraso de vuelos, creo que está tomado el aeropuerto, entonces hay un problema ahí de tráfico. Más aparte los minutos que llegan tarde los vuelos, entonces, perdón por empezar un poquito más tarde que de costumbre. Hoy vamos a tocar un tema que me apasiona mucho, uno de los temas que más me apasiona, que es las aportaciones de seguridad social. Es un tema bastante extenso, muy grande, toda vez que dos ramas del derecho concurren cuando hablamos de seguridad social. El derecho social, por un lado, el derecho que es la tutela, la protección, el bienestar, y por el lado económico, el derecho tributario o el derecho fiscal. Entonces es una mezcla de materias. Para nuestro país es algo único. Y trataremos de ver de manera muy general los aspectos más importantes desde el punto de vista económico en materia de seguridad social. ¿Les parece bien? Bueno, iniciamos. Los dos entes más importantes encargados de este esquema, en el apartado A del 123 de la Constitución, como ustedes saben, pues son el IMSS y el Infonavit. Siempre he insistido, siempre he promovido, es parte de mi estilo, de mi personalidad, de mi forma de transmitir o de mi manera de transmitir o de ser, que lo importante de todas las materias es saber el qué, no el por qué, es saber por qué, o sea, por qué de las cosas. Si entendemos el porqué de las cosas, lo demás, lo procedimental, lo ordinario, se vuelve común, se vuelve natural. Es una consecuencia. Pero siempre debemos de pensar, ¿y por qué tenemos esto? ¿Por qué se nos dio a conocer esto? ¿De dónde surgió aquello? Eso nos permite ver de una forma más panorámica los temas y entender la razón de su nacimiento, creación o estadía dentro de la conducta del hombre, del ser humano. Bueno, muchas gracias por su interés. El derecho a la seguridad social o el derecho de la seguridad social se enfoca básicamente en dos personas, en el trabajador o en el derechohabiente. ¿Okay? Y una vez que tiene eso, pues va a recibir por parte de los organismos de seguridad social prestaciones en especie o prestaciones en dinero. ¿Cuáles son tales? Bueno, en el caso del Seguro Social, el tipo de prestaciones que nos otorga desde el punto de vista social son los subsidios por incapacidad, las indemnizaciones en casos de riesgos de trabajo, las asignaciones familiares, las ayudas asistenciales y las pensiones. Esos son aportes en dinero. Aparte falta la ayuda para gastos de matrimonio, la ayuda para gastos de funeral, que por cuantías son pequeñas. En especie, las más comunes son las médicas, quirúrgicas, hospitalarias, prótesis en algunos casos, rehabilitación, ortopedia, canastilla de nacimiento, ayuda de lactancia y prestaciones sociales. Pues hay áreas de orientación, de recreación, velatorios, guarderías, centros vacacionales y centros de seguridad social. Cada seguro de los que tiene la cobertura del Seguro Social
tienen sus prestaciones. En el caso de riesgos de trabajo, cubre el accidente de trabajo, el accidente en trayectoria, la enfermedad de trabajo y en su caso la muerte. Las prestaciones que recibiremos se dividen en dos, en especie o en dinero. Enfermedades y maternidad cubre la enfermedad, la maternidad o en su caso la muerte, también en especie y en dinero. Invalidez y vida, pues un nombre lo dice claramente, ¿no? La imposibilidad de trabajar y en su caso la muerte. Y las guarderías y prestaciones sociales cubren la asistencia infantil, en algunos casos canastilla y prestaciones sociales. Todas son en especie. Y en retiro, cesantía y vejez tenemos en retiro dinero, en cesantía y vejez especie y dinero, y la atención médica siempre será en especie. Esos amigos de Face, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Estamos platicando de aspectos prácticos de la seguridad social desde el punto de vista jurídico, el derecho social por un lado y el derecho tributario por el otro lado. Primero estamos platicando una introducción de lo que es el derecho social y su cobertura. Este cuadrito me ha gustado mucho, tengo muchos años de haberlo diseñado, muchos, porque en este cuadrito del lado izquierdo están todas las prestaciones en especie y del lado derecho todas las prestaciones en dinero. Cualquiera que ustedes quieran, nada más es cuestión de buscar su nombre y de inmediato van a encontrar el artículo que lo fundamenta. Por ejemplo, vamos a hablar del servicio de hospitalización. Bueno, lo encontramos como referencia en el artículo 56 y en el artículo 91 de la Ley del Seguro Social. Oye, si hay asistencia obstétrica, lo encontramos en el 94. Oye, y en el caso de rehabilitación, artículo 56. O sea, está muy sencilla y esta les he dicho, ténganla ahí en su escritorio, ahí en su cristal, porque si la llegamos a necesitar, pues no tenemos que batallar buscando en toda la ley, sino nada más nos vamos a la referencia directa. Y en dinero, pues si buscamos el subsidio, la pensión, las indemnizaciones globales, los gastos de funeral, la ayuda para gastos de matrimonio, la asignación familiar, la ayuda asistencial, pues eso está del lado derecho. Hoy no tocaré ninguno de estas prestaciones, solamente esquematizo cómo se dividen, dónde se ubican, dónde se localizan, y porque nos vamos a enfocar más a la parte económica, a la parte financiera. El derecho social es una rama del derecho público. Miren, el derecho se inspira en la justicia, eso es lo que persigue el derecho, lo justo. Recuerden que los derechos son el orden de regular los comportamientos humanos en la llamada sociedad. La función del derecho es establecer a través de un conjunto de reglas que permitan resolver los conflictos de la sociedad. Por lo tanto, el derecho lo podemos dividir en derecho público, cuando el Estado tiene participación, y en derecho privado, cuando hay actos entre partes, que no necesariamente participa el Estado. Entonces, a grandes rasgos así podemos conceptualizar el derecho. Dividido, primero, surge como fuente reguladora de la conducta humana, porque los humanos somos algo especiales. Bueno, regula la conducta del hombre para no transgredir precisamente la paz y tranquilidad de otros, para no violentar los derechos de terceros. Bueno, ya que tenemos identificado que surge el derecho como una necesidad
de reglar las conductas humanas. Ahora viene, ¿qué tipo de derecho nos encontramos? Pues ante dos, el derecho público y el derecho privado, que son los únicos dos derechos que existen a gran escala. En el derecho público hay varias ramas del derecho público, ¿ok? Y una de esas ramas es el derecho social. ¿Por qué dimana del derecho público? Porque el Estado es el encargado de aplicar o de vigilar el cumplimiento de esos derechos sociales. Como por ejemplo el derecho laboral es hijo del derecho social. Las cooperativas, la figura cooperativa es hija del derecho social. La figura de los migrantes es hija del derecho social. O sea, el derecho social también se encarga de cuidar las tierras, de los ejidatarios, paladifundistas, colonos, pequeños propietarios. Bueno, el derecho social ha sido consecuencia de la evolución de la sociedad, que busca equilibrar la desigualdad que existe entre las partes, entre las clases sociales. Y busca siempre el derecho social proteger a las personas. En el derecho social encontramos el derecho del trabajo, el cooperativismo, la seguridad social, el derecho migratorio, el derecho agrario, la vivienda, entre tantas y tantas cosas. Cuando dividimos el derecho, nos permite verlo más ampliamente, permite mejor su estudio. Y no podemos perder de vista que está estrechamente vinculado con otras ramas. Su correlación con otros temas, porque no está solo, no se disocia, no es autónomo, no es independiente. ¿Okay? El derecho social es el menos difundido porque se presupone inserto en la existencia de los hechos sociales. ¿Okay? Por eso el concepto no es tan utilizado, escuchando más hablar del derecho público y del derecho privado. Esta es una recomendación que siempre les hago. Miren, una ley, cualquiera que ella sea, en este México nuestro, el único facultado para su expedición es el Congreso de la Unión, acatando los artículos 71 a 73 de la Constitución. Entonces, toda ley, todo nacimiento normativo, tenemos que vigilar que haya cumplido con ese proceso. ¿Qué es una ley? Pues es un conjunto de disposiciones o normas que imponen a los actores derechos y obligaciones. Normas de comportamiento. ¿Okay? Por lo tanto, tanto gobernados como autoridades deben ceñir su conducta al expreso ordenamiento, principio de legalidad. Una vez que se nos da a conocer una norma, me gustaría, a mí en lo personal, y así lo hago yo, y espero que así lo hagan ustedes, los conmino, los invito, a que hagan un análisis, a que hagan un proceso paulatino de desmembramiento o desentrañamiento de la norma. Miren, lo primero que tenemos que hacer es leer, pero leer detenidamente, con pausas, con tiempo, con las comas, puntos y seguidos, puntos y aparte. O sea, eso es obligatorio. Ya que lo leímos, empezamos a analizar y decimos, a ver, qué pretende, qué persigue, qué quiere, hacia dónde va. Al tercer paso lo llamamos la comprensión o el entendimiento. Ya lo comprendí, ya lo entendí, qué bueno, ya sé qué quiere, ya sé que estoy dentro del supuesto, ¿no? Y por último lo vamos a aplicar. Es decir,
hacer las cosas pues como lo estatuye. El problema es que muchas veces solo aplicamos. De verdad, yo lo llegué a hacer hace muchos años. Solo aplicamos. Nunca leí, pues nunca lo analicé. Pues cuando lo comprendí, pues no, yo simplemente era un robot que obedecía una orden. Me decían, hazlo así, yo lo hacía así. Y si ustedes hacen una reflexión y se preguntan mentalmente, oye, ¿cómo lo hemos estado haciendo? Pues como dicen, como ordenan, como mandan, como fui a preguntar y que así le haga, dice el contador que así se hace. Me pregunto, ¿cómo es posible que estemos aplicando una disposición jurídica sin haberla originalmente leído? ¿Cuándo la analizamos? ¿Ya la comprendimos? Entonces, no sean malas gentes, ayúdenme con eso. Esos 4 pasos. Lean pausadamente, con ritmo, analicen su intención, su fin, lo que persigue, entiendan, entendamos, comprendamos la comprensión y por último apliquemos. Luego, en ocasiones, entre leer y analizar, hay algunos problemas de entendimiento, o sea, dices, chulón, ya lo leí, pero no lo entiendo, o no sé qué pretende. Eso pasa, eso es muy común en algunas disposiciones. O también de analizar a entender, hay otra etapa de, chirrión, ya lo analicé, pero no lo acabo de entender. O luego de entender a aplicar, dices, ¿y cómo lo aplico? Esto es imposible, esto no se puede, esto sí se puede. Por eso les decía, lean con pausa, analicen, entiendan y en su caso apliquen. Para eso usamos la famosa interpretación. ¿Okay? La seguridad social nace por culpa de sus creadores originales, los que le dieron vida en el mundo del derecho, fueron Otto von Bismarck en Alemania, ¿okay? En Europa Central, a mediados del siglo XIX, derivado o como consecuencia de los movimientos sociales de los obreros, y ese modelo Bismarck es el modelo que conocemos como el régimen obligatorio. ¿Okay? Años después de la Primera Guerra Mundial, Sir William Beveridge, un inglés, él se le ocurrió, o él tuvo la idea, de crear un seguro social universal para proteger a toda la clase social, a toda la clase. Ya no importa si es trabajador o no, sino hay que proteger a la humanidad. Bueno, así es como nace la seguridad social, por culpa de estos 2 individuos o de estos 2 hombres que fincaron las bases de la construcción de un sistema de protección hacia individuos. El modelo Bismarck, enfocado básicamente a cuando hay relación de trabajo, y el modelo Beveridge para todo el mundo. Si ustedes me dijeran, oye, ¿dónde está la seguridad social a nivel internacional? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 22, o sea, que para que vean que no es nuevo, en su artículo 22 dice que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. O sea, es un derecho humano, sí, claro. Es un derecho humano la seguridad social, consagrado desde el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mira, pensé que nada más era en México. No. Trae trasfondo. Y en el artículo 25 de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todos tenemos derecho a una vida, a un nivel de vida adecuado que nos asegure salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, y tiene derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez o cualquiera otro que ocasione pérdida de sus medios de subsistencia. Y la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados asistenciales especiales. Luego, entonces, aquí están los seguros. Entonces, recapitulando, la seguridad social es hija del derecho social. ¿Okay? La seguridad social surge por llamarlo así, por dos padres modernos. Aunque es muy antigua la seguridad social, pero ya la regulada, ya la que conocemos hoy, surge por los modelos Beveridge y por el modelo Bismarck. ¿Okay? Porque, déjenme les platico rápidamente. Seguridad social, desde que existe el hombre, existe la seguridad social. Los primeros individuos que poblaron la Tierra no se enfermaban, claro. ¿Querían vivienda? Claro. Entonces, ¿cómo le hacían? Bueno, vean cómo es la intención de sobrevivir o de la supervivencia. En el caso del ser humano, buscó cuevas para refugiarse, para protegerse del sol, de la lluvia, de las inclemencias del clima. Ahí está una prueba de que el ser humano siempre ha buscado su protección. Y los antecedentes de la seguridad social pues pueden ser los médicos brujos, los médicos primitivos, que se hacían cargo de las enfermedades, con disque brujería, hierbas y cosas por el estilo. O sea, siempre el hombre ha buscado su protección. A partir de la introducción del derecho social a la vida cotidiana, de movimientos sociales, pues es como se ha logrado cimentar una seguridad social que día a día busca mayor cobertura. Nos podemos quejar en nuestro país, tal vez porque nuestra seguridad social pues no es de primer mundo, hay que reconocerlo. Tenemos problemas de abasto, tenemos problemas de atención médica, de calidad, de calidez. Definitivamente todavía nos falta mucho en ese sentido. Creo que las instituciones son buenas, no así las personas. Algunas, no todas, desde luego. No puedo totalizar. Pero sí, la institución como tal pues, puede ser buena, pero las personas que se encargan de dar el servicio en ocasiones no lo son. Y eso hace que nos sintamos agraviados o afectados. Bueno, pues entonces ya saben. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 22-25. Y otras declaraciones como, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que entró en vigor hasta el año 76. Dice que todas las familias tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado. ¿Okay? Tienen todas las medidas de protección, artículo 23 y 24. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entrado en vigor también en enero del 76. Bueno, dice este pacto en su artículo 9, los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social. Y luego todavía subraya, incluso al seguro social. O sea, seguridad social es el género, seguro social es el instrumento. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 16, dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social. O sea, si empezamos a ver, hoy los tratados internacionales en el ámbito de derechos humanos visualizan a la seguridad social como un derecho humano, un derecho inalienable, inalterable, no prescriptible y que debe de otorgarse con la mayor amplitud posible. Esto que les comento es en los casos de que tengamos por ahí por parte de los organismos públicos de seguridad social algún tipo de maltrato
hacer valer alguna queja, algún problema con el servicio. Por eso lo platico. En la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, en el convenio de 1969, dice que en su artículo 11, la provisión de sistemas amplios de seguridad social, seguros sociales para todas aquellas personas que tengan enfermedad, invalidez o vejez y que no puedan ganarse la vida temporal o permanentemente. Como ustedes están viendo, entonces seguridad social trae una, digamos que, ¿cómo llamarlo? Una gama, un alto número de disposiciones que le dan sustento. No nada más lo que digan nuestras leyes. No. Nos estamos yendo más allá de las leyes mexicanas. En esta declaración sobre el progreso, sobre el derecho y el desarrollo, en su artículo 8, dice: para todo el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos. Pues ya quedamos que la seguridad social es parte de los derechos humanos, ¿okay? Los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, pues todo eso es parte de la seguridad social. Y en los derechos económicos, sociales y culturales, o Pacto de San José, en el artículo 26 se dice: hay que lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y de educación. O sea, vuelve a hablar de los derechos sociales. Para efectos laborales, tenemos los convenios OIT. Los convenios OIT emanan de la Organización Internacional del Trabajo. Su sede está en Ginebra, en Suiza. Bueno, en el convenio 102 está el convenio sobre la seguridad social mínima, la norma mínima. En el convenio 118, la igualdad convenio sobre la igualdad de trato. En el convenio 157, el convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social del año 82. Y tenemos el 117, convenio sobre política social, normas y objetivos básicos del año 1964. Y ahora sí, ¿dónde está el marco teórico que le da sustento a la creación de leyes de seguridad social? Bueno, veíamos al inicio, hace unos minutos, que el Congreso tiene facultades para expedir leyes, para dar a conocer leyes. Quien las expide es el presidente, pero quien las aprueba es el Congreso. Bueno, necesitamos entonces que el Congreso la avale a través de sus cámaras. Diputados y senadores avalan la disposición. Una vez avalada, discutida y aprobada por ambos, se le envía al Ejecutivo para su posterior publicación o expedición. ¿Okay? Ese es el camino. Y precisamente en las funciones del Congreso, en la fracción 10ª del artículo 73, dice: vamos a legislar en toda la República en materia de hidrocarburos, minería, cine, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación, servicios financieros, energía eléctrica, nuclear, y termina diciendo: y para expedir leyes del trabajo que reglamenten el artículo 123. A ver qué leyes hay en relación a eso. En el 123, como ustedes saben, se divide en dos apartados. El apartado A, que regula las relaciones obrero-patronales entre la empresa privada y el trabajador, o sea, algo entre particulares.
y las relaciones obrero-patronales entre el patrón como el Estado como patrón y sus trabajadores. ¿Okay? Bueno, en el apartado A dice en su cabezal, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y en general todo contrato de trabajo, y empieza las 31 fracciones de la que amparan el artículo 123. ¿Okay? Cuando revisamos parte de esas fracciones, nos damos cuenta en la fracción 12 del nacimiento del Infonavit, porque